El sol matutino proyectaba largas sombras sobre los cuidados jardines de la mansión de Beverly Hills, cuyos rayos dorados luchaban por penetrar la cinta policial que ahora rodeaba la propiedad de $20 millones. La detective Sara Rodríguez se encontraba junto a las ornamentadas puertas de hierro, observando cómo los equipos forenses documentaban metódicamente lo que se convertiría en uno de los casos de asesinato más impactantes de la historia de Los Ángeles. La llamada se había recibido a las 6:47 a.m. de María Santos, la ama de llaves que descubrió los cadáveres. Su histeria en español resonaba en la grabación de la llamada de emergencia. 2 personas muertas en el comedor, sin signos de entrada forzada. Todo parecía normal, excepto por las víctimas desplomadas sobre su desayuno intacto. El príncipe Omar al-Rashid de Dubái, de 41 años y cuarto, en la línea de sucesión de una de las familias reales más poderosas del mundo, yacía inmóvil junto a Isabella Chen, de 26 años, hija del magnate tecnológico chino-estadounidense William Chen. La escena parecía casi pacífica, 2 amantes compartiendo su última comida juntos, hasta que se notaba la espuma alrededor de sus bocas y el característico olor a almendra que los detectives experimentados reconocían de inmediato. Rodríguez había trabajado en homicidios durante 15 años. Pero caminar por el vestíbulo con piso de mármol de la mansión todavía le quitaba el aliento. Candelabros de cristal colgaban de techos de 6 metros de altura. Alfombras persas cubrían suelos que costaban más que la mayoría de las casas, y pinturas originales de Picasso adornaban paredes que habían sido testigos de una riqueza inimaginable y ahora de una tragedia impensable. El comedor contaba su propia historia. Una mesa formal puesta para 2, con platos de porcelana fina con el escudo de la familia al-Rashid, cubiertos de plata de ley y copas de vino de cristal que reflejaban la luz de la mañana californiana. El centro de mesa, compuesto por orquídeas frescas importadas diariamente de Tailandia, según el personal, creaba una atmósfera de refinada elegancia que hacía que la escena resultara aún más impactante. Omar estaba sentado encorvado, con su tradicional candura blanca manchada de jugo de naranja derramado, y su aspecto, normalmente impecable, desaliñado por la muerte. Frente a él, Isabella llevaba un vestido de seda de Chanel, con su largo cabello negro aún perfectamente peinado y unos aretes de diamantes que reflejaban la luz mientras los fotógrafos de la escena del crimen captaban todos los ángulos de la tragedia. El examen preliminar del forense sugirió envenenamiento por cianuro. Su rápido efecto y su aroma a almendra amarga confirmaban lo que la espuma alrededor de sus bocas ya había indicado. Ambas víctimas mostraban signos de aparición rápida. Pupilas dilatadas, coloración de la piel rojo cereza y evidencia de convulsiones severas antes de que la muerte los reclamara a los pocos minutos de la ingestión. María Santos, el ama de llaves que había trabajado para Omar durante 3 años, proporcionó la cronología inicial entre lágrimas y con las manos temblorosas. Llegó a las 6:30 para realizar sus tareas matutinas habituales y utilizó su llave para entrar por la puerta de servicio. La mansión parecía diferente, explicó, demasiado silenciosa, incluso para ser temprano por la mañana. Omar solía ser madrugador y la recibía con la tradicional hospitalidad árabe, ofreciéndole café y preguntándole por su familia en un inglés con fuerte acento. En cambio, se encontró con un silencio que le pareció extraño, pesado y opresivo. Siguiendo su rutina habitual, revisó primero la cocina y observó que el desayuno estaba preparado, pero sin tocar. 2 platos de huevos Benedict, fruta fresca y pasteles franceses permanecían intactos en las bandejas calentadoras. La cafetera industrial, el orgullo y la alegría de Omar,
importada directamente de Italia, mostraba que se habían preparado 2 expresos, pero las tazas seguían llenas. El descubrimiento se produjo cuando entró en el comedor para recoger lo que supuso que serían platos vacíos. La visión de Omar e Isabela, inmóviles en la mesa, la dejó en estado de shock. Llamó inmediatamente al 911 y luego se derrumbó en el vestíbulo, incapaz de procesar la escena que tenía ante sí. Omar al-Rashid había vivido en Estados Unidos durante 8 años, oficialmente para cursar una maestría en negocios internacionales en la UCLA, aunque sus estudios habían quedado relegados a un segundo plano desde hacía mucho tiempo para dedicarse a gestionar las cuantiosas inversiones de su familia en Estados Unidos. La familia real de Dubái tenía importantes participaciones en el sector inmobiliario, en empresas tecnológicas emergentes y en proyectos de entretenimiento en California, lo que hacía que la presencia de Omar fuera tanto una necesidad diplomática como una excusa conveniente para su estilo de vida occidental. Quienes lo conocían lo describían como un hombre complejo, dividido entre la tradición y la modernidad. En Dubái, cumplía con sus obligaciones reales, con apariciones ceremoniales, obras de caridad y una cuidadosa gestión de la política familiar. En Beverly Hills se transformaba en alguien completamente diferente. Vestía jeans de diseñador en lugar de túnicas tradicionales, salía con mujeres occidentales y disfrutaba de libertades que escandalizarían a los elementos conservadores de la sociedad emiratí. La propia mansión reflejaba esta dualidad. Las zonas comunes mostraban la tradicional hospitalidad de Oriente Medio, ornamentada caligrafía árabe, costosas alfombras de Isfahán y una sala majlis donde Omar recibía a visitantes importantes según las costumbres emiratíes. Sin embargo, los espacios privados revelaban su asimilación estadounidense. Una bodega que haría envidiar al Valle de Napa, un cine en casa con los últimos estrenos de Hollywood y un dormitorio decorado en estilo minimalista californiano. Isabela Chen representaba todo lo que la familia de Omar consideraría inaceptable en una posible novia. Nacida en San Francisco, hija de William Chen, fundador de Chen Technologies, encarnaba la experiencia asiático-estadounidense moderna. Educada en Stanford, fluida en mandarín e inglés y cómoda desenvolviéndose tanto en la cultura empresarial oriental como en la occidental. Su padre había construido un imperio tecnológico a partir de un pequeño taller de reparación de aparatos electrónicos en Chinatown, convirtiéndose finalmente en uno de los empresarios más respetados de Silicon Valley. El ascenso de la familia Chen fue paralelo a la transformación de California en la capital tecnológica mundial. William Chen llegó de Taiwán en 1987 con sus conocimientos de ingeniería y su ambición empresarial, que florecieron en el entorno rico en oportunidades de Estados Unidos. Se casó con Linda Wu, una médica chino-estadounidense de segunda generación, y creó una familia que encarnaba el éxito de los inmigrantes, al tiempo que mantenía fuertes vínculos culturales. Isabela creció en este entorno bicultural, sintiéndose igual de cómoda hablando de la filosofía confuciana que de la cultura emprendedora californiana. Hablaba mandarín con su abuela, asistía a eventos culturales chinos y comprendía el peso del honor y las expectativas familiares. Al mismo tiempo, practicaba surf en Malibú, asistía a eventos de la Hermandad Femenina de Stanford y salía con hombres que sus parientes tradicionales nunca aprobarían. Su relación con Omar comenzó 18 meses antes en una subasta de Sotheby's en Nueva York, donde ambos pujaban por obras de arte asiático contemporáneo. La atracción fue inmediata y problemática. Un príncipe de Dubái, que cortejaba a una heredera chino-estadounidense, violaba las fronteras culturales que ambas familias defendían ferozmente. Su noviazgo requería un elaborado secretismo,
encuentros clandestinos y una cuidadosa coreografía para evitar a los paparazzi y el escrutinio de la familia. El detective Rodríguez estudió las fotografías de la escena del crimen mientras entrevistaba a los miembros del personal, buscando detalles que pudieran explicar cómo dos personas ricas y cuidadosas acabaron muertas en lo que parecía ser su propia casa. El sistema de seguridad de la mansión no mostró entradas no autorizadas durante las 24 horas anteriores. Las cámaras captaron a Omar regresando de cenar a las 9:30 de la noche anterior, solo. Isabela llegó 2 horas más tarde, utilizando su propio código de acceso. El chef, Philippe Dubois, había preparado la cena para la pareja la noche anterior. Cordero halal, con especias de Oriente Medio para Omar y platos vegetarianos que respetaban las preferencias alimenticias de Isabela. Se marchó a las 10:30 después de limpiar la cocina, con instrucciones de volver a la noche siguiente. María Santos se encargó de preparar el desayuno según las rutinas establecidas, comidas sencillas y elegantes que se adaptaban a las restricciones alimenticias de ambas culturas. Las pruebas físicas dibujaban el panorama de una noche normal que se tornó mortal. El estudio de Omar mostraba actividad reciente, documentos de negocios esparcidos por su escritorio de caoba, registros telefónicos que indicaban llamadas a Dubái y Hong Kong, y su computadora portátil abierta con correspondencia por correo electrónico con familiares y socios comerciales. Nada sugería conciencia de un peligro inminente o estrés inusual. Las pertenencias de Isabela contaban una historia similar de normalidad. Su bolso contenía artículos típicos, maquillaje de diseño, tarjetas de crédito, su carnet de miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos de Stanford y una prueba de embarazo aún sin abrir. Este descubrimiento resultaría crucial para comprender la complejidad final del caso, aunque los investigadores no reconocerían su importancia hasta varios días después. La bodega de la mansión reveló otra faceta de la relación de la pareja. Omar, a pesar de su educación musulmana, había desarrollado un gusto por los vinos finos que requería una cuidadosa gestión de la privacidad. Isabela, criada en la cultura vinícola de California, compartía esta pasión. Las botellas vacías de su última noche juntos sugerían una cena romántica, un Chateau Margaux de 1998 valorado en $3,000, acompañado de quesos artesanales y chocolate importado de Bélgica. Al concluir el primer día de la investigación, el detective Rodríguez reconoció que se trataba de algo más que un simple caso de asesinato. Los antecedentes de las víctimas, la seguridad del lugar y el método de envenenamiento sugerían una planificación cuidadosa por parte de alguien que conocía íntimamente las rutinas y la relación de la pareja. El asesino conocía sus preferencias alimenticias, los códigos de acceso y los protocolos de seguridad lo suficientemente bien como para cometer el crimen perfecto. Lo que Rodríguez aún no podía imaginar era que la verdad detrás de estas muertes revelaría secretos que abarcaban 2 continentes, involucraba a algunas de las familias más ricas del mundo y revelaba una imposibilidad genética que sorprendería tanto a los investigadores como a los profesionales médicos y a los observadores internacionales. La fachada perfecta de riqueza, amor y armonía cultural estaba a punto de desmoronarse, revelando una verdad tan inquietante que sería noticia en todo el mundo. La residencia de la familia Al-Rashid, en el exclusivo distrito de Jumeirah, en Dubái, bullía en un caos controlado cuando la noticia de la muerte de Omar llegó a los Emiratos. El jeque Khalid Al-Rashid, tío de Omar y patriarca de la familia, recibió la devastadora llamada telefónica desde Los Ángeles a las 4 de la tarde, durante la tradicional reunión del Majlis, en la que los ancianos de la familia
Discutían de negocios y política mientras tomaban café árabe y dátiles. La reacción fue rápida y calculada. En 30 minutos, el equipo de gestión de crisis de la familia, una sofisticada operación que rivaliza con cualquier servicio de inteligencia gubernamental, había bloqueado todas las comunicaciones sobre las actividades de Omar en Estados Unidos. Se enviaron aviones privados a Los Ángeles con representantes de la familia, asesores legales y personal de seguridad encargados de proteger la reputación de los Al-Rashid del escándalo. El detective Rodríguez se enteró de estos acontecimientos a través de contactos del FBI, que vigilaban los movimientos internacionales de dignatarios extranjeros. El interés de los agentes federales no era puramente diplomático. Los amplios intereses comerciales de la familia Al-Rashid en Estados Unidos y la condición de estudiante de Omar creaban complicaciones jurisdiccionales que requerían un cuidadoso manejo entre las fuerzas del orden locales y las relaciones internacionales. Mientras tanto, a 3.000 millas al norte, en San Francisco, la respuesta de la familia Chen resultó igualmente dramática, pero decididamente diferente en cuanto al estilo. William Chen, el padre de Isabella, recibió la notificación de la muerte de su hija mientras asistía a una reunión de la junta directiva en la sede de Chen Technologies en Palo Alto. Según se informa, el magnate tecnológico, normalmente sereno, se derrumbó y requirió atención médica antes de ser llevado a la mansión de la familia en Pacific Heights. Linda Chen, madre de Isabella y respetada médica del Centro Médico de la UCSF, renunció inmediatamente a su cargo como jefa del Departamento de Genética Pediátrica. Su formación médica le permitía comprender mejor que la mayoría las implicaciones del envenenamiento por cianuro, y sus preguntas a las autoridades de Los Ángeles revelaron una mente analítica aguda a pesar de su dolor. El contraste entre las respuestas públicas de las familias puso de relieve las diferencias culturales que habían hecho tan controvertida la relación entre Omar e Isabella. Los Al-Rashid actuaban según las estructuras de poder tradicionales. Los hombres mayores tomaban las decisiones. Los asesores profesionales redactaban las declaraciones públicas y se consultaba a los líderes religiosos para obtener orientación espiritual. Los Chen adoptaron la franqueza estadounidense. Entrevistas inmediatas con los medios de comunicación, declaraciones personales de dolor y exigencias de una investigación transparente. El segundo día de investigación del detective Rodríguez comenzó con entrevistas separadas a los representantes de las familias. La delegación de los Al-Rashid, encabezada por el primo, el príncipe Nasser, proporcionó declaraciones cuidadosamente preparadas sobre el carácter y las actividades de Omar. Lo describieron como un miembro devoto de la familia cuya educación estadounidense contribuía a los objetivos de modernización de los Emiratos. Cuando se les preguntó sobre su relación con Isabella, sus respuestas se volvieron notablemente evasivas. Omar se centraba en sus estudios y en sus responsabilidades empresariales, declaró el príncipe Nasser a través de un intérprete, a pesar de su fluido inglés. Su vida personal era privada, como corresponde a un hombre de su posición. La cooperación de la familia Chen resultó más abierta, pero igualmente reveladora. William Chen habló abiertamente sobre la inteligencia, la ambición y la independencia de su hija. Sin embargo, cuando la conversación se centró en su relación con Omar, su compostura se resquebrajó. Isabella nunca nos habló de ninguna relación seria, admitió con voz tensa. Sabíamos que salía con alguien, pero siempre fue muy reservada en esos asuntos. En nuestra cultura, la aprobación de la familia es importante, pero Isabella había nacido en Estados Unidos. Ella tomaba sus propias decisiones. Esta tensión cultural se hizo más evidente a medida que Rodríguez profundizaba en la relación secreta de la pareja.
Los registros telefónicos revelaron que habían estado en contacto diario durante 8 meses, a menudo hablando durante horas, a pesar de las diferencias horarias, cuando uno de los dos viajaba. Los registros de la tarjeta de crédito mostraron que Omar había comprado joyas caras en Tiffany & Co., mientras que Isabela había comprado ropa de diseño para hombre de la talla de Omar. Los esfuerzos de la pareja por mantener la privacidad habían sido elaborados y costosos. Utilizaban aplicaciones de mensajería encriptadas, se reunían en lugares neutrales, lejos de sus círculos sociales habituales, y viajaban con nombres falsos cuando visitaban las ciudades del otro. Los registros de los hoteles mostraban que habían pasado juntos los fines de semana en Las Vegas, Nueva York y Miami, siempre registrados con identidades falsas y con pagos realizados a través de empresas ficticias imposibles de rastrear. El tiempo más largo que habían pasado juntos había sido unas vacaciones de 3 semanas en las Maldivas, donde la familia de Omar tenía un resort privado. Los empleados del resort, cuando Rodríguez se puso en contacto con ellos, describieron a la pareja como profundamente enamorada, pero obviamente preocupada por su privacidad. Pedían que les sirvieran las comidas en su villa, evitaban las zonas comunes en las horas punta y pagaban un extra por la discreción absoluta de los empleados del resort. El tercer día de la investigación trajo el primer gran avance. La doctora Patricia Mills, la forense asignada al caso, llamó a Rodríguez con los resultados preliminares de la autopsia que cambiaron por completo el rumbo del caso. «Detective, tiene que venir aquí inmediatamente», dijo la doctora Mills, con su habitual calma profesional sustituida por una emoción apenas contenida. «He encontrado algo que no tiene sentido y necesito explicárselo personalmente». La oficina forense del condado de Los Ángeles ocupaba un edificio modernista que había sido testigo de miles de casos trágicos, pero la expresión de la doctora Mills sugería que este era excepcional. Como patóloga forense veterana con 25 años de experiencia, había realizado autopsias a famosos, políticos y víctimas de delitos, pero Rodríguez nunca la había visto tan visiblemente conmocionada. «Se confirma el envenenamiento por cianuro», comenzó la doctora Mills, mostrando imágenes digitales en la pantalla de su computadora. Ambas víctimas murieron a los pocos minutos de la ingestión, probablemente añadido a su jugo de naranja, según el análisis de residuos. Pero no es por eso por lo que te llamé. Hizo clic en la siguiente imagen, que mostraba el examen interno de Isabela. Encontré algo durante la autopsia de Isabela que da una nueva dimensión a este caso. Estaba embarazada de aproximadamente 10 semanas. Rodríguez sintió que la complejidad del caso se multiplicaba exponencialmente. Una víctima embarazada significaba motivos adicionales, más sospechosos y una mayor atención de los medios de comunicación, lo que haría que la investigación fuera mucho más difícil. «Hay más», continuó la doctora Mills, bajando la voz hasta casi un susurro. «Hice un análisis preliminar de ADN del tejido fetal para confirmar la paternidad, pensando que podría proporcionar pistas. Los resultados son imposibles». Le entregó a Rodríguez un informe de laboratorio lleno de marcadores genéticos, gráficos y lenguaje técnico que no significaba nada para la detective. La doctora Mills tradujo la jerga médica a un lenguaje sencillo que perseguiría a Rodríguez durante el resto de su carrera. Según estos resultados de ADN, Omar al-Rashid e Isabela Chen eran hermanos biológicos. La afirmación quedó flotando en el aire como si fuera una presencia física. Rodríguez miró fijamente el informe, luego a la doctora Mills y luego volvió a mirar el informe, tratando de procesar una información que desafiaba todo lo que sabía sobre el caso. «Eso es imposible», dijo finalmente Rodríguez.
Son de familias completamente diferentes, de países diferentes, de orígenes étnicos diferentes. He realizado la prueba 3 veces, respondió la doctora Mills. Los resultados fueron los mismos en todas las ocasiones. Comparten el mismo padre biológico. Nunca había visto nada parecido en 25 años de medicina forense. Rodríguez salió de la oficina del forense con más preguntas que respuestas y la creciente sensación de que este caso requeriría investigar no solo un doble asesinato, sino una imposibilidad genética que de alguna manera conectaba a la familia real de Dubái con una dinastía tecnológica chino-estadounidense de una forma que nunca debería haber sido posible. La detective Rodríguez pasó la noche mirando los informes de ADN esparcidos por la mesa de su cocina, bebiendo café que hacía tiempo que se había enfriado. La imposibilidad de la conexión genética entre Omar e Isabela exigía una explicación, pero todas las vías lógicas conducían a callejones sin salida que desafiaban la biología y la geografía básicas. 2 familias de diferentes continentes, diferentes culturas, diferentes décadas de inmigración a Estados Unidos. El padre de Omar, el jeque Hassan al-Rashid, nunca había vivido en Estados Unidos, según los registros diplomáticos. La madre de Isabela, Linda Wu Chen, había conocido a su esposo William en la Facultad de Medicina de la UCSF en 1995. Las líneas temporales, los lugares y las historias familiares no mostraban ningún punto de intersección en el que se pudiera haber compartido material genético. Al amanecer, Rodríguez había desarrollado una teoría que parecía descabellada, pero que representaba la única explicación plausible: la tecnología de reproducción artificial. Si Omar e Isabella compartían un padre biológico, ese material genético tenía que haber sido conservado y transportado a través de canales médicos que ninguna de las 2 familias habría comprendido o revelado por completo. El 4.º día de la investigación comenzó con Rodríguez solicitando una reunión con la doctora Linda Chen. El momento era delicado, ya que la mujer acababa de perder a su hija y estaba de duelo, pero las pruebas genéticas exigían respuestas que solo la madre de Isabela podía proporcionar. La mansión de la familia Chen en Pacific Heights reflejaba 3 generaciones de éxito estadounidense, construida en 1924 y renovada con especial atención tanto a la conservación histórica como al lujo moderno. Mostraba el viaje de William Chen desde empresario inmigrante hasta magnate tecnológico. El arte tradicional chino colgaba junto a piezas contemporáneas estadounidenses, creando una armonía visual que reflejaba la identidad bicultural de la familia. Linda Chen recibió a Rodríguez en una sala de estar con vistas a la bahía de San Francisco, con la compostura de su médico apenas ocultando el dolor que la había envejecido drásticamente en solo 4 días. A pesar de su tragedia personal, mantuvo la actitud profesional que la había convertido en una de las genetistas pediátricas más respetadas de la UCSF. Doctora Chen, necesito hacerle algunas preguntas muy personales sobre la concepción de Isabela. Comenzó Rodríguez con cautela. La investigación ha revelado pruebas genéticas que requieren una explicación médica. La reacción de Linda fue inmediata y reveladora. Su fachada de compostura se resquebrajó, sustituida por la expresión de alguien cuyo secreto más profundo había sido expuesto. Miró por la ventana hacia el puente Golden Gate, recomponiéndose antes de hablar. ¿Qué tipo de pruebas genéticas?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. Rodríguez le mostró los resultados del análisis de ADN. Linda estudió los gráficos con pericia profesional, ya que su formación médica le permitía comprender los marcadores genéticos que demostraban las relaciones biológicas entre hermanos. Cuando levantó la vista, las lágrimas
habían sustituido a su anterior compostura. Isabella fue concebida mediante inseminación artificial, admitió Linda en voz baja. William y yo llevábamos 3 años intentando tener hijos sin éxito. Mi endocrinólogo reproductivo nos recomendó el esperma de un donante como la mejor opción para el embarazo. La confesión abrió un camino que Rodríguez no había previsto. En 1998, cuando Isabella fue concebida, la donación de esperma estaba menos regulada que la medicina de fertilidad moderna. Los donantes anónimos podían contribuir a múltiples centros y el mantenimiento de registros variaba significativamente entre clínicas y estados. ¿Recuerda qué centro proporcionó el esperma del donante?, preguntó Rodríguez. Linda se acercó a un antiguo escritorio chino y sacó una carpeta de Manila que, evidentemente, había recuperado antes. El Instituto de Fertilidad del Pacífico en Palo Alto. El doctor Marcus Thompson era nuestro endocrinólogo reproductivo. El donante figuraba como un estudiante de posgrado de origen medio oriental, con un excelente historial médico. Dr. Marcus Thompson. Rodríguez escribió el nombre con cuidado, reconociendo que podría representar una conexión crucial entre las víctimas. Si él se había encargado de la concepción de Isabella, también podría tener conocimiento de los orígenes biológicos de Omar que explicaran la imposible coincidencia genética. El Instituto de Fertilidad del Pacífico ocupaba un moderno edificio médico en el Distrito de Investigación de Palo Alto, rodeado de las instalaciones de la Universidad de Stanford y de empresas de biotecnología que convirtieron a Silicon Valley en la capital mundial de la medicina reproductiva. La consulta del Dr. Thompson se especializaba en ayudar a parejas de alto rendimiento a superar los problemas de fertilidad mediante tecnología médica de vanguardia. Rodríguez llegó a la clínica con una orden judicial y el apoyo del FBI, consciente de que los registros médicos de 1998 podrían no existir ya o requerir la intervención federal para acceder a ellos. La recepcionista, claramente nerviosa por la presencia de la policía en un centro médico, confirmó que el Dr. Thompson seguía ejerciendo allí, pero que en ese momento estaba con pacientes. La espera le dio tiempo a Rodríguez para estudiar los materiales informativos para pacientes de la clínica, que hacían hincapié en la discreción, las tasas de éxito y la cuidadosa selección de los donantes de esperma. Los protocolos actuales exigían pruebas genéticas exhaustivas, evaluaciones psicológicas e historiales familiares detallados de todos los donantes. Sin embargo, las normas de 1998 eran mucho menos rigurosas. El doctor Thompson resultó ser un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello plateado y el porte seguro de alguien acostumbrado a ayudar a parejas desesperadas a cumplir su sueño de ser padres. Cuando Rodríguez le explicó el motivo de su visita, su actitud profesional dio paso a una evidente preocupación. «Detective, me está pidiendo registros de hace más de 25 años», dijo, acomodándose detrás de su escritorio con evidente incomodidad. Las leyes de confidencialidad de los pacientes son muy estrictas y el anonimato de los donantes era fundamental para el éxito de nuestro programa. Rodríguez le mostró la orden judicial y le explicó los requisitos de la investigación del asesinato. El doctor Thompson estudió cuidadosamente los documentos legales antes de acceder a los archivos informáticos que contenían los registros digitalizados de sus primeros años de práctica. «Linda Chen, 1998», murmuró mientras tecleaba los parámetros de búsqueda. «Sí, recuerdo este caso. Embarazo exitoso después de 2 intentos fallidos de fecundación in vitro con el esperma del marido. Utilizamos la muestra del donante 847ME. La designación clínica no significaba nada para Rodríguez, pero la expresión del Dr. Thompson sugería que tenía importancia.
Continuó buscando en los archivos digitales, cotejando los códigos de los donantes con los resultados de los embarazos registrados por su clínica. «Esto es inusual», dijo lentamente. «El donante 847ME solo se utilizó para 3 embarazos en total. Su distribución fue muy limitada porque el donante solicitó un uso restringido por motivos personales». Rodríguez sintió que la investigación cobraba impulso. ¿Qué motivos personales? El doctor Thompson dudó, claramente incómodo por revelar información que desafiaba los principios de confidencialidad médica. Sin embargo, la autoridad legal de la orden judicial y la gravedad de la investigación del asesinato prevalecieron sobre sus reservas profesionales. El donante era un ciudadano extranjero, aquí con una visa de estudiante. Solicitó específicamente que sus donaciones fueran limitadas para garantizar el anonimato y evitar posibles complicaciones diplomáticas si su participación llegaba a ser conocida por su familia o su gobierno. Las piezas comenzaban a formar un patrón reconocible. Un estudiante extranjero de origen medio oriental, preocupado por las consecuencias diplomáticas, características que encajaban perfectamente con el padre de Omar durante sus años de educación en Estados Unidos. ¿Conoce la identidad real del donante?, preguntó Rodríguez. Los dedos del doctor Thompson dudaron sobre el teclado antes de escribir parámetros de búsqueda adicionales. Lo que apareció en su pantalla lo hizo palidecer visiblemente. Hassan al-Rashid, programa de MBA de la Universidad de Stanford, 1997-1999. Como contacto de emergencia figuraba la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos. La revelación golpeó a Rodríguez como un golpe físico. El padre de Omar había sido el donante de esperma utilizado para concebir a Isabella. La conexión genética que parecía imposible era en realidad el resultado de una tecnología médica que ninguna de las dos familias había comprendido del todo ni revelado. ¿Cuántos hijos nacieron gracias a las contribuciones de este donante?, preguntó Rodríguez. El doctor Thompson siguió buscando en sus registros, con una compostura profesional cada vez más tensa. 3 embarazos exitosos del donante 847ME. Isabella Chen en 1998 y... Hizo una pausa para consultar otros archivos. Omar al-Rashid en 1999, cuando la esposa del donante se sometió a un tratamiento de fertilidad en nuestras instalaciones. La última pieza del rompecabezas genético encajó en su sitio. Hassan al-Rashid había donado esperma mientras cursaba su MBA en Stanford y luego regresó a Dubái, donde su esposa necesitaba ayuda para concebir. El doctor Thompson había utilizado el material genético conservado del mismo donante para ayudar a ambas parejas a concebir, creando hermanos biológicos que fueron criados como miembros de familias completamente diferentes en continentes distintos. ¿Alguien más sabía de estas conexiones genéticas?, preguntó Rodríguez, aunque sospechaba que la respuesta la llevaría directamente al asesino. El silencio del doctor Thompson lo decía todo antes de que finalmente respondiera. Yo era la única persona que podía haber hecho esta conexión. La confidencialidad del paciente significaba que ninguna de las dos familias estaba informada de otros embarazos resultantes del mismo donante. Rodríguez salió de la clínica con el misterio genético resuelto, pero con el caso de asesinato más complejo que nunca. Alguien había descubierto la imposible verdad sobre la relación biológica entre Omar e Isabella y los había asesinado para evitar que ese secreto saliera a la luz. La pregunta ahora era si el propio Dr. Thompson era el asesino o si alguien más había tenido acceso a información que podía destruir a dos de las familias más poderosas del mundo. El detective Rodríguez regresó a la mansión de Beverly Hills
con un equipo de especialistas forenses, armado con nuevos conocimientos que transformaban todas las pruebas. Si el doctor Thompson era el asesino, sus conocimientos médicos lo habrían convertido en el candidato perfecto para cometer un envenenamiento indetectable. Y lo que es más importante, su acceso a ambas familias a lo largo de décadas de práctica médica significaba que podía haber vigilado las vidas de Omar e Isabela sin despertar sospechas. La oficina de la mansión proporcionó el primer avance crucial. Escondido detrás de un panel falso, en el escritorio de caoba de Omar, los investigadores descubrieron un sobre de Manila que contenía documentos que explicaban cómo la pareja había descubierto su imposible verdad. Los registros médicos, los resultados de las pruebas genéticas y la correspondencia con varios especialistas en fertilidad dibujaban un panorama de dos personas que buscaban desesperadamente respuestas sobre sus innegables similitudes físicas. La documentación reveló que Omar e Isabela habían notado su parecido durante su segundo encuentro en Nueva York. Las bromas iniciales sobre parecerse como hermanos se habían convertido en una seria preocupación cuando descubrieron marcas de nacimiento coincidentes, tipos de sangre idénticos e historiales médicos extrañamente similares. Su decisión de someterse a pruebas genéticas había estado motivada por el amor y la responsabilidad, no por la sospecha de alguna irregularidad. La doctora Sarah Kim, genetista del Centro Médico de la UCLA, había realizado el análisis privado de ADN que confirmó sus peores temores. Sus notas de consulta, encontradas entre los papeles de Omar, describían la devastación de la pareja al descubrir que eran hermanos biológicos. El embarazo se había descubierto después de las pruebas genéticas, lo que creó una situación imposible que amenazaba con destruir no solo su relación, sino también la reputación de sus familias. Rodríguez estudió las notas manuscritas de la doctora Kim, que revelaban el plan de la pareja de buscar opiniones médicas adicionales antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. Habían programado consultas con especialistas en reproducción en San Francisco, Nueva York y, sorprendentemente, con el Dr. Marcus Thompson en el Pacific Fertility Institute. La cita con el Dr. Thompson estaba fijada para el día después de su muerte. Esta coincidencia no podía ser casual. Rodríguez se dio cuenta de que el Dr. Thompson podría haberse enterado de la visita prevista de la pareja a través de las comunicaciones de la red médica o los sistemas de programación de citas. Si realmente era su asesino, esa próxima consulta habría representado una amenaza existencial para su práctica, su reputación y su libertad. El quinto día de la investigación llevó a Rodríguez de vuelta a la clínica del Dr. Thompson, esta vez con un enfoque más agresivo y el apoyo adicional del FBI. Los agentes federales habían pasado la noche analizando los registros financieros, los patrones de viaje y las comunicaciones de Thompson, construyendo un perfil de alguien con los medios y la oportunidad para cometer los asesinatos. El comportamiento del Dr. Thompson había cambiado drásticamente desde su anterior encuentro. El médico seguro de sí mismo había sido sustituido por un hombre nervioso que no dejaba de mirar su teléfono y de echar vistazos hacia las salidas de la clínica. Cuando Rodríguez y el agente del FBI Martínez entraron en su despacho, ya estaba acompañado por su abogado, lo que indicaba claramente que había comprendido la dirección que tomaba la investigación. Dr. Thompson, necesitamos hablar de su relación con Omar al-Rashid e Isabela Chen, más allá de los registros médicos que revisamos ayer. Comenzó Rodríguez, acomodándose en una silla frente a su escritorio, mientras el agente Martínez permanecía de pie cerca de la puerta. La abogada de Thompson, una mujer de rasgos afilados llamada Jennifer Walsh, intervino de inmediato.
Mi cliente ya ha cooperado plenamente en lo que respecta a los registros médicos históricos. Cualquier pregunta adicional debe presentarse por escrito a través de los canales legales adecuados. Rodríguez ignoró a la abogada y se dirigió directamente a Thompson. Doctor, Omar e Isabella tenían una cita con usted mañana por la mañana. ¿Cuál era el motivo de esa consulta? La pregunta conmocionó visiblemente a Thompson, que miró a su abogada antes de responder. No recuerdo ninguna cita específica. Mi agenda la gestiona mi personal y atiendo a muchos pacientes cada semana. El agente Martínez dio un paso al frente y mostró un correo electrónico impreso procedente del sistema informático de la clínica de Thompson. Esta confirmación de cita fue enviada desde su cuenta de correo electrónico personal hace 3 días. En ella se menciona específicamente una consulta genética urgente sobre opciones de planificación familiar. La prueba era contundente, pero Thompson mantuvo su negación. Envío cientos de confirmaciones de este tipo. Sin revisar mis registros, no puedo comentar comunicaciones específicas con pacientes. Rodríguez reconoció la estrategia defensiva, pero siguió adelante con preguntas más específicas. Doctor Thompson, ¿sabían Omar e Isabella que eran hermanos biológicos cuando concertaron esta cita? No puedo hablar de la confidencialidad de los pacientes. Están muertos, doctor, le interrumpió Rodríguez bruscamente. Asesinados. La confidencialidad de los pacientes no protege a los asesinos. La declaración quedó suspendida en el aire mientras Thompson luchaba por mantener la compostura. Su abogada le susurró con urgencia al oído, pero él parecía incapaz de concentrarse en su consejo legal. Finalmente, habló sin consultarla primero. Lo sabían, admitió en voz baja. Habían descubierto la conexión genética a través de pruebas independientes y querían entender cómo era posible. Estaban devastados. Esta confesión representó la primera grieta en la muralla defensiva de Thompson. Rodríguez aprovechó su ventaja, reconociendo que la culpa y el miedo estaban debilitando su determinación. ¿Qué les dijo cuando llamaron para concertar la cita? Las manos de Thompson temblaban mientras alcanzaba un vaso de agua. Les dije que revisaría su caso y les daría una explicación completa de las circunstancias médicas que habían llevado a su situación. ¿Qué circunstancias médicas, concretamente? La pregunta obligó a Thompson a enfrentarse al conocimiento exacto que lo convertía en sospechoso de asesinato. Su respuesta le proporcionaría una coartada o confirmaría su culpabilidad. Les hablé de la donación de esperma de su padre en 1997 y de cómo esas muestras se utilizaron para los tratamientos de fertilidad de ambas familias, dijo, con una voz apenas audible. Les expliqué que las leyes de privacidad médica de aquella época impedían que ninguna de las dos familias fuera informada de otros embarazos resultantes del mismo donante. El agente Martínez se inclinó hacia adelante. Doctor Thompson, ¿cómo supo relacionar a Omar al-Rashid con el donante 847ME? La pregunta puso de manifiesto una falla crucial en la historia de Thompson. Si había tenido que investigar la conexión para la investigación de Rodríguez, ¿cómo pudo saber inmediatamente los detalles cuando Omar e Isabella llamaron para concertar la cita? El silencio de Thompson se prolongó durante casi 1 minuto, mientras su abogado tomaba notas frenéticamente. Cuando finalmente habló, sus palabras tenían el peso de 25 años de culpa oculta. Había estado vigilando a ambos niños desde su nacimiento, confesó. No oficialmente, no como su médico, pero sabía quiénes eran, sabía lo que había hecho. La confesión abrió unas compuertas que ningún abogado podría cerrar. Thompson describió décadas de vigilancia secreta,
siguiendo las vidas de Omar e Isabela a través de las redes sociales, la cobertura de las noticias y las conexiones de la red médica. Los había visto crecer en diferentes continentes, sabiendo que eran hermanos biológicos, que algún día podrían encontrarse y descubrir la verdad. Cuando me enteré de su relación hace 18 meses, esperaba que siguiera siendo casual. Continuó, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero cuando concertaron la cita para hablar de planificación familiar, supe que habían descubierto la verdad y que me harían responsable del engaño. Rodríguez sintió que la resolución del caso se acercaba, pero necesitaba que Thompson confesara los asesinatos. ¿Qué pasó la noche en que murieron, doctor? Thompson miró a su abogada, que negaba enérgicamente con la cabeza, y luego volvió a mirar a Rodríguez. El peso de 25 años de secretos se había vuelto insoportable y parecía casi aliviado de poder decir por fin la verdad. Fui a la mansión esa noche. Tenía una llave de cuando traté a Omar por una lesión deportiva el año pasado. Añadí cianuro a su zumo de naranja mientras cenaban en el jardín. Nunca supieron que yo estaba allí. La confesión estaba completa, pero Rodríguez necesitaba comprender el alcance total de los crímenes de Thompson. ¿Por qué no se limitó a negarse a atenderlos? ¿Por qué los asesinó? La respuesta de Thompson reveló la profundidad de su desesperación y la naturaleza calculadora de su crimen. Si hubieran descubierto la verdad sobre mis fallos en el mantenimiento de registros, habría destruido mi consulta, mi reputación, mi familia. Docenas de otras familias podrían haberme demandado. Lo habría perdido todo. Mientras los agentes del FBI arrestaban al doctor Marcus Thompson por los asesinatos de Omar al-Rashid e Isabela Chen, Rodríguez reflexionaba sobre cómo el intento de un profesional médico de ayudar a parejas infértiles había creado una bomba de relojería genética que explotó 25 años después. El caso estaba resuelto, pero las repercusiones seguirían destruyendo vidas en 2 continentes durante los años venideros. La noticia del arresto del doctor Thompson se difundió por los medios de comunicación internacionales en cuestión de horas, creando un escándalo mundial que amenazaba con derribar a 2 de las familias más poderosas del mundo. En Dubái, el complejo de los Al-Rashid se convirtió en una fortaleza sitiada, con furgonetas de los medios de comunicación alineadas en las calles de Jumeirah, mientras los miembros de la familia luchaban por contener una crisis que desafiaba sus sofisticadas capacidades de control de daños. El jeque Hassan al-Rashid, padre de Omar y padre biológico involuntario de Isabela Chen, sufrió un infarto masivo al conocer toda la verdad sobre la muerte de su hijo. El patriarca de 73 años fue trasladado de urgencia al American Hospital Dubai, donde los cardiólogos trabajaron frenéticamente para salvar al hombre cuya donación de esperma en su juventud había provocado una tragedia internacional 25 años después. La emergencia médica obligó a la familia al-Rashid a enfrentarse no solo a su dolor, sino también a la realidad de que las acciones secretas de Hassan durante sus años en Stanford habían tenido consecuencias que nadie podría haber imaginado. Las reuniones familiares, que tradicionalmente se celebraban en árabe, ahora requerían traducción al inglés, ya que abogados estadounidenses, especialistas en relaciones públicas y expertos en gestión de crisis, se unieron a las discusiones. El príncipe Nasser, primo de Omar y portavoz no oficial de la familia, se vio obligado a responder a las preguntas de los periodistas internacionales que cuestionaban los fundamentos mismos de los valores culturales emiratíes. ¿Cómo podía una familia musulmana devota explicar la donación de esperma?
¿Cómo podían justificar la participación de un miembro de la familia real en la medicina reproductiva estadounidense? ¿Cómo podían abordar la relación incestuosa que había resultado de las acciones de su padre? Mientras tanto, en San Francisco, la familia Chen se enfrentaba a su propia versión de la crisis cultural. El precio de las acciones del imperio tecnológico de William Chen se desplomó cuando los inversionistas se preguntaron si los escándalos familiares podrían afectar las operaciones comerciales. Linda Chen, ya devastada por el asesinato de Isabella, se enfrentaba ahora al trauma adicional de descubrir que la concepción de su hija había sido el resultado de un engaño que se prolongó durante décadas. La forma en que la familia Chen abordó la crisis reflejó su sensibilidad estadounidense. En lugar de encerrarse en casa, contrataron a la destacada abogada de San Francisco, Rebecca Morrison, y convocaron una conferencia de prensa para abordar el escándalo directamente. Linda Chen, a pesar de su dolor, insistió en hablar públicamente sobre las prácticas de medicina reproductiva que habían provocado esta tragedia. La detective Rodríguez vio la conferencia de prensa desde su oficina de Los Ángeles y se dio cuenta de que la resolución del caso había creado nuevos problemas para todos los involucrados. La investigación penal había concluido, pero el litigio civil, las complicaciones diplomáticas internacionales y las investigaciones sobre ética médica apenas estaban comenzando. El Pacific Fertility Institute se enfrentó al escrutinio inmediato de las juntas de licencia médica, los reguladores federales y una demanda colectiva presentada por las familias que habían utilizado los servicios de la clínica durante las últimas 3 décadas. El arresto del Dr. Thompson puso de manifiesto fallos sistemáticos en el mantenimiento de registros, la notificación a los pacientes y la supervisión ética que amenazaban a toda la industria de la medicina reproductiva. Expertos en ética médica de Harvard, Stanford y Johns Hopkins publicaron análisis de emergencia del caso, en los que pedían reformas inmediatas en los protocolos de donación de esperma, los requisitos de cribado genético y la legislación sobre los derechos de los pacientes. La tragedia de Chen al-Rashid se convirtió en una advertencia que se enseña en las facultades de medicina de todo el mundo, ya que demostró cómo unos procedimientos médicos aparentemente benignos podían tener consecuencias devastadoras no deseadas. La investigación de Rodríguez se extendió más allá del caso penal, ya que colaboró con agentes del FBI para determinar si otras familias podrían verse afectadas por el registro inadecuado del Dr. Thompson. La investigación forense informática reveló que Thompson había facilitado más de 2.000 embarazos durante su carrera, con registros de donantes incompletos, inexactos o deliberadamente falsificados. La empresa de pruebas genéticas que había revelado la relación biológica entre Omar e Isabella se vio desbordada por las solicitudes de familias que querían verificar la paternidad de sus hijos. La doctora Sarah Kim, la genetista de la UCLA, que había confirmado por primera vez la coincidencia del ADN de los hermanos, recibió cientos de llamadas de padres preocupados por posibles situaciones similares en sus propias familias. 3 semanas después del arresto de Thompson, Hassan al-Rashid murió sin recuperar la conciencia, llevándose a la tumba todo el conocimiento sobre sus actividades en Estados Unidos durante la década de 1990. Su muerte desencadenó una crisis de sucesión dentro de la familia al-Rashid, ya que la muerte de Omar ya había trastocado las transiciones de poder cuidadosamente planificadas. El funeral en Dubái se convirtió en un espectáculo internacional, al que asistieron delegaciones diplomáticas de 30 países, mientras que fuera de la mezquita, los manifestantes exigían responsabilidades por el papel de la familia en la tragedia.
Los ritos funerarios islámicos tradicionales se llevaron a cabo bajo fuertes medidas de seguridad, y el cuerpo de Hassan fue enterrado en el cementerio familiar con vistas al Golfo Pérsico. Linda Chen asistió al funeral como gesto de reconciliación, reconociendo que la familia de Hassan también era víctima de circunstancias ajenas a su control. Su presencia en Dubái, vestida con una abaya y un velo apropiados, manteniendo su dignidad como madre afligida, creó unas imágenes poderosas que humanizaron la tragedia internacional. La reunión entre Linda Chen y la viuda de Hassan, Sheikha Amal, tuvo lugar en el majlis privado de la familia con intérpretes culturales que ayudaron a navegar por las complejas implicaciones emocionales y religiosas de su pérdida compartida. Ambas mujeres habían perdido a sus hijos por circunstancias que ninguna de las dos podría haber evitado o imaginado. De vuelta en Los Ángeles, el equipo legal del Dr. Thompson se preparó para un juicio por asesinato que sacaría a la luz los secretos más oscuros de la industria de la medicina reproductiva. Los abogados defensores argumentaron que las acciones de Thompson, aunque delictivas, eran el resultado de fallos sistémicos en la regulación médica y no de malicia individual. La fiscalía respondió que la decisión de Thompson de vigilar las vidas de Omar e Isabella durante 25 años demostraba premeditación, lo que justificaba los cargos de asesinato en primer grado. Las audiencias preliminares del juicio revelaron detalles adicionales inquietantes sobre el comportamiento de Thompson. El análisis informático mostró que había creado perfiles falsos en las redes sociales para seguir las actividades de Omar e Isabella, que había viajado a Dubái y Hong Kong con pretextos falsos para observar a sus familias y que había mantenido archivos detallados que documentaban sus vidas personales, sus relaciones y el desarrollo de sus carreras. Los expertos en salud mental testificaron que la obsesión de Thompson con sus hijos genéticos representaba una forma de trastorno psicológico común entre los médicos especialistas en fertilidad que desarrollaban un apego inapropiado a sus éxitos profesionales. El fenómeno, hasta entonces no documentado en la literatura médica, pasaría a conocerse como síndrome del médico especialista en fertilidad en las revistas psiquiátricas. Rodríguez testificó como investigadora principal y presentó al jurado las pruebas que relacionaban a Thompson con los asesinatos. Su presentación incluyó imágenes de las cámaras de seguridad de la mansión de Beverly Hills, pruebas forenses de residuos de cianuro y la confesión detallada de Thompson en la que describía cómo había planeado y ejecutado el crimen perfecto. El contrainterrogatorio de la defensa se centró en el estado mental de Thompson, argumentando que décadas de culpa y miedo lo habían llevado a cometer actos desesperados que nunca habría considerado en circunstancias normales. Los testigos de carácter lo describieron como un médico dedicado que había ayudado a miles de familias a cumplir su sueño de ser padres. Sin embargo, la prueba más contundente de la fiscalía procedía de las propias palabras de Thompson. Durante el interrogatorio policial, había descrito ver crecer a Omar e Isabella como su mayor logro y su mayor temor, sabiendo que su eventual encuentro pondría al descubierto los protocolos inadecuados que habían hecho posible su relación biológica. A medida que avanzaba el juicio, la atención internacional se centró en las implicaciones más amplias del caso. La Organización Mundial de la Salud anunció nuevas directrices para la medicina reproductiva internacional, mientras que las Naciones Unidas consideraron si la privacidad genética debía considerarse un derecho humano fundamental. El caso había puesto de manifiesto las vulnerabilidades de la medicina reproductiva que afectaban a millones de familias en todo el mundo, al tiempo que demostraba cómo la globalización y la tecnología médica avanzada podían crear dilemas éticos
que trascendían las fronteras nacionales y las diferencias culturales. La historia de amor de Omar e Isabela se había convertido en una tragedia que remodelaría la práctica médica para las generaciones venideras. 6 meses después de la muerte de Omar e Isabela, el Tribunal Superior de Los Ángeles dictó su veredicto en el caso El Pueblo de California contra Marcus Thompson. El jurado deliberó durante solo 4 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad por 2 cargos de asesinato en primer grado, al considerar que los 25 años de vigilancia de Thompson y su método calculado de envenenamiento demostraban una clara premeditación y malicia. La jueza Patricia Reeves condenó a Thompson a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y pronunció unas palabras que se citarían en los libros de texto de ética médica durante décadas. Dr. Thompson, sus acciones representan la máxima traición al juramento del médico de, ante todo, no hacer daño. Usted creó vida mediante una intervención médica y luego la destruyó para proteger su propia reputación. Este tribunal no puede concebir una violación más atroz de la ética médica. El detective Rodríguez se sentó en la galería de la sala del tribunal y observó cómo la familia de Thompson se derrumbaba de dolor mientras los alguaciles se lo llevaban. Su esposa, durante 30 años, sus 2 hijos adultos y sus nietos se habían convertido en víctimas colaterales de sus delitos, y sus vidas quedarían marcadas para siempre por sus acciones. Las repercusiones de los asesinatos de Omar e Isabela siguieron expandiéndose, afectando a docenas de vidas inocentes. El litigio civil que siguió a la condena de Thompson sentó precedentes que revolucionaron la medicina de la fertilidad en todo el mundo. La demanda por homicidio culposo de la familia Chen contra el Pacific Fertility Institute dio lugar a un acuerdo de $500 millones, la mayor indemnización por negligencia médica en la historia de California. Más importante aún, el caso estableció nuevos requisitos legales para el seguimiento genético, la notificación a los pacientes y la gestión de la identidad de los donantes. La familia Al-Rashid optó por un enfoque diferente para buscar justicia. En lugar de buscar una compensación económica, crearon la Fundación Omar Al-Rashid para la ética médica, con sede en Dubái y oficinas satélite en Londres, Nueva York y Singapur. La misión de la fundación se centró en prevenir tragedias similares mediante la mejora de la regulación médica y la supervisión ética. Sheikha Amal Al-Rashid, madre de Omar y viuda de Hassan, se convirtió en una inesperada defensora de los derechos de las mujeres en la medicina reproductiva. En sus discursos públicos, pronunciados en un árabe y un inglés cuidadosamente medidos, pedía una mayor transparencia en la tecnología reproductiva y una mayor protección para las familias que utilizan los servicios de reproducción asistida. Linda Chen canalizó su dolor hacia la investigación científica y aprovechó su posición en la UCSF para dirigir estudios pioneros sobre el asesoramiento genético y la ética de la planificación familiar. Su trabajo dio lugar a nuevos protocolos que exigían un cribado genético completo y asesoramiento para todos los pacientes de medicina reproductiva, con el fin de garantizar que las familias comprendieran las implicaciones y los riesgos potenciales de la reproducción asistida. La colaboración entre las familias Chen y Al-Rashid, nacida de una tragedia compartida, creó una fundación internacional que presionó para lograr una reforma médica en 30 países. Su defensa conjunta contribuyó a la aprobación de la Ley Internacional de Transparencia en Medicina de la Fertilidad, que exige a las clínicas de fertilidad de todo el mundo mantener bases de datos genéticas exhaustivas y notificar a las familias las posibles conexiones genéticas.
Los registros clínicos del Dr. Thompson se convirtieron en el objeto de la mayor investigación genética de la historia de la medicina. Los genetistas del FBI colaboraron con organizaciones sanitarias internacionales para identificar y notificar a más de 300 familias potencialmente afectadas por su inadecuado mantenimiento de registros. Se descubrieron 12 casos adicionales de relaciones genéticas desconocidas, aunque ninguno había dado lugar a relaciones sentimentales ni a tragedias. El Instituto de Fertilidad del Pacífico cerró definitivamente y las autoridades sanitarias estatales le revocaron las licencias médicas. Los antiguos pacientes de la clínica recibieron asesoramiento y pruebas genéticas gratuitas a través de un fondo creado con el dinero del acuerdo, lo que ayudó a las familias a comprender sus historiales reproductivos y los posibles riesgos genéticos. Rodríguez recibió una mención honorífica del Departamento de Policía de Los Ángeles por su labor de investigación, pero el reconocimiento profesional le produjo poca satisfacción. El caso había puesto de manifiesto las vulnerabilidades de la práctica médica, que afectaban a millones de familias en todo el mundo, lo que le hizo darse cuenta de que la investigación criminal era solo un aspecto de la prevención de tales tragedias. 3 años después de los asesinatos, Rodríguez asistió a la inauguración del laboratorio conmemorativo Isabella Chen en la UCSF, donde Linda Chen había establecido un centro de investigación centrado en la ética de la medicina reproductiva. El trabajo del laboratorio ya había influido en los protocolos de medicina reproductiva de 50 países, creando salvaguardias que evitarían futuras tragedias genéticas. La pieza central del laboratorio conmemorativo era una pared en la que se exhibían fotografías de Omar e Isabella juntos, imágenes recuperadas de sus comunicaciones privadas que mostraban a 2 personas genuinamente enamoradas a pesar de las circunstancias imposibles de su relación. Su historia se había convertido en una advertencia a nivel mundial, pero estas imágenes recordaban a los visitantes el costo humano de los fallos médicos. Las tumbas de Omar e Isabella, situadas en continentes separados según las tradiciones religiosas de sus familias, se convirtieron en lugares de peregrinación para estudiantes de medicina, bioeticistas y familias afectadas por complicaciones de la medicina reproductiva. En ambos lugares aparecían regularmente flores frescas, dejadas por visitantes anónimos, que reconocían su sacrificio al sacar a la luz los problemas sistemáticos de la atención sanitaria reproductiva. El impacto internacional del caso se extendió más allá de la reforma médica. Universidades de todo el mundo añadieron cursos sobre ética reproductiva a sus planes de estudios de medicina, utilizando la tragedia de Chen al-Rashid como caso de estudio principal. Los estudiantes de medicina aprendieron sobre el consentimiento informado, el asesoramiento genético y las responsabilidades a largo plazo inherentes a la práctica de la medicina reproductiva. 5 años después, el Dr. Thompson murió en prisión por complicaciones derivadas de la diabetes, una enfermedad que no había sido tratada durante sus últimos meses, ya que rechazó la atención médica del sistema sanitario de la prisión. Su muerte provocó una reflexión sobre cómo sus propios conocimientos médicos se habían convertido tanto en su arma para asesinar como en su medio de autodestrucción. La detective Rodríguez, ahora ascendida a teniente, guardaba copias de los expedientes del caso de Omar e Isabella en su oficina como recordatorio de cómo los crímenes aparentemente perfectos podían resolverse mediante una investigación persistente y la atención a las pruebas genéticas. Desde entonces había trabajado en cientos de casos, pero ninguno le había enseñado más sobre la intersección entre la tecnología, la ética y la naturaleza humana.
La transformación de la industria de la medicina reproductiva tras el caso creó un nuevo estándar de atención que priorizaba la transparencia genética y los derechos de los pacientes por encima de la conveniencia clínica. La donación de esperma y óvulos pasó a estar sujeta a rigurosos requisitos de seguimiento, mientras que las clínicas de fertilidad implementaron programas de asesoramiento integrales para ayudar a las familias a comprender las implicaciones de sus decisiones reproductivas. 10 años después de los asesinatos, Linda Chen y Sheikha Amal recibieron conjuntamente el máximo galardón de la Organización Mundial de la Salud por su labor de defensa de la reforma de la medicina reproductiva. En su discurso de aceptación, pronunciado en inglés y árabe, hicieron hincapié en que la muerte de sus hijos solo tendría sentido si evitaba tragedias similares a otras familias en el futuro. El caso Chen al-Rashid pasó a la literatura médica como el catalizador de la ética moderna de la medicina reproductiva, demostrando cómo las capacidades tecnológicas deben equilibrarse con las responsabilidades morales y los derechos de los pacientes. Las facultades de medicina utilizaron su historia para enseñar a las nuevas generaciones de médicos las consecuencias a largo plazo de las decisiones clínicas y la confianza sagrada entre los médicos y las familias. Al reflexionar sobre el impacto duradero del caso, Rodríguez reconoció que la historia de amor de Omar e Isabella, aunque trágica, había generado cambios positivos que protegerían a millones de familias durante generaciones. Sus muertes habían puesto de manifiesto problemas sistemáticos en la medicina reproductiva y habían obligado a un replanteamiento global de las implicaciones éticas de la tecnología de fertilidad. La mansión de Beverly Hills, donde murieron, se había convertido en un centro de investigación sobre ética reproductiva, y su comedor se había transformado en una sala de conferencias donde profesionales médicos de todo el mundo se reunían para debatir sobre los derechos de los pacientes y la privacidad genética. Su última comida juntos se había convertido en el primer capítulo de una nueva era de transparencia médica y responsabilidad ética. La justicia para Omar e Isabella no solo llegó con la condena de Thompson, sino también con las reformas duraderas que su tragedia había inspirado. Dos jóvenes que se habían amado a pesar de las circunstancias imposibles se convirtieron en catalizadores de cambios que evitarían que futuras familias experimentaran un dolor y una pérdida similares.